Bueno, entonces yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones que he estado haciendo sobre una propuesta que se llama ciencia postnormal y la quiero analizar a la luz de una perspectiva pragmática de la comprensión y de la explicación. Entonces voy a tratar de ser, digamos, lo más sintética posible para hacer las discusiones. Y es una propuesta de dos autores que se llaman Funtovics y Ravets sobre una forma diferente de hacer ciencia que supere las dificultades de la ciencia tradicional. Y entonces en ese proceso, obviamente, de separarse de la ciencia tradicional, mi perspectiva es que sobre todo las transformaciones son de carácter epistemológico y pragmático, ¿sí? Muy bien, y quiero analizar esos cambios epistemológicos y pragmáticos a la luz pues, de Jean Phil, que es un filósofo que vengo trabajando ya desde hace como 8 o 9 años, no menos, 2018, como unos 6, 7 años. Muy bien. Entonces, lo que voy a trabajar con ustedes en esta conferencia es la propuesta pues, de Funtovics y Ravets. Voy a trabajar sobre todo estos dos aspectos, su crítica a la dicotomía hechos y valores y ver lo que ellos mencionan como comunidad extendida de pares. De manera muy rápida voy a hacer una crítica al término postnormal, de la misma denominación de estos autores. Luego presento el modelo retórico pragmático de la explicación de Phil y luego hago unos análisis pues, muy generales de la ciencia postnormal a la luz de este modelo retórico pragmático. Muy bien, perfecto. Entonces la propuesta de Funtovics y Ravets es una propuesta que ellos llevan por ahí unos 38 años escribiéndola, y entonces hacen una crítica a la ciencia normal, a la ciencia tradicional, básicamente en términos de dos cosas. De lo que, o sea, ellos caracterizan que es un problema complejo y basado en esa visión que ellos tienen de un problema complejo, ellos miran aquellos rasgos de la ciencia normal que le imposibilitan para ver problemas complejos. Ellos tienen muchos escritos sobre complejidad, se los tengo que mandar a Ryan, del doctorado en salud, que trabaja sobre ese tema. Pero las tres cosas más importantes que ellos resaltan son que los sistemas complejos manejan incertidumbres pues, inherentes. No son incertidumbres epistémicas, o sea, incertidumbres por dificultad de conocer y que a futuro conoceríamos, sino que son inherentes, son prácticamente incertidumbres ontológicas inherentes a los sistemas complejos mismos. La otra cosa que ellos mencionan es que usualmente cuando hay un problema complejo, las decisiones en juego son digamos, muy conflictivas políticamente, o sea, no son decisiones fáciles, sino que tienen, digamos, más allá de lo científico, hay una serie de consideraciones, ellos no las denominan pragmáticas, pero son consideraciones pragmáticas que llevan pues a que la ciencia normal, para la ciencia normal sea difícil abordarlas, y derivado de los dos puntos anteriores, los sistemas complejos, pues los problemas complejos tienen un carácter no solo científico, sino que también político. Vamos a ver pues que en ese sentido esto tiene que ver con la dilución de la dicotomía hechos y valores. Muy bien, la caracterización que ellos hacen de la ciencia normal es que es reduccionista, fragmenta los sistemas de elementos cada vez más pequeños, pues, y eso es ese puede ser un rasgo de cierto tipo de ciencia contemporánea. Ustedes entienden, yo puedo tener un problema y tengo, digamos, una aproximación teórica
que tiene constructos y dentro de esos constructos hay variables, y yo podría agarrar ese tema y partirlo en elementos bien pequeños y luego simplificarlos y luego como en un proceso de síntesis, pero ya de algo simplificado, llegar a una conclusión. Quiero decir que el reduccionismo y esta fragmentación en elementos pequeños, más pequeños, Fontowicz y Ravetz la aplican a toda la ciencia tradicional, pero como siempre yo creo que los que me conocen saben que yo critico a veces como esa caricatura, porque hay científicos dentro, digamos, de la ciencia tradicional que no son ni reduccionistas ni hacen una simplificación, pero bueno, en el marco de la crítica ellos retoman, pues sí hay que reconocer que hay cierta práctica científica que se comporta de esa manera. Se sostiene una dicotomía entre hechos y valores, es decir, los hallazgos científicos en el marco de la ciencia normal, su validez está completamente dependiente de la validez científica y de la verdad de las aseveraciones que se hagan a través de esa explicación. Y los valores, digamos, el objetivo en la ciencia normal es contrarrestar, evitar al máximo que los valores influyan, sesguen los hallazgos, ¿sí? Ciencia normal. Y además, la ciencia normal sostiene una dicotomía entre conocimiento e ignorancia. Como les decía, desde la ciencia normal se piensa que si alrededor de un problema hay ignorancia, esa ignorancia se debe a asuntos epistémicos, se debe al tiempo, se debe a que habría que desarrollar mejores metodologías, a esperar el progreso de la ciencia para que esa ignorancia fuera cada vez menor. Y entonces ignorancia sería no conocimiento. Yo no me voy a centrar en esta parte de conocimiento e ignorancia, pero les adelanto que en la ciencia postnormal esa dicotomía no se da y yo puedo tener una gran cantidad de conocimiento en el marco de una gran incertidumbre, ¿sí? Y ser capaces, o sea, estar como en la postura epistémica de comprender un fenómeno así la incertidumbre sea inmensa. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones de la ciencia normal para Fontowicz y Ravetz al estudiar problemas complejos? Pues entonces es justamente lo que decía, su reduccionismo y su perspectiva analítica simplificada. En ese proceso de simplificación, entonces se dejan de lado dinámicas complejas y se deja de lado entonces dentro de las dinámicas del sistema mismo la incertidumbre, entonces se simplifica la brava el sistema, el problema. Si yo simplifico un problema complejo, pues también simplifico las soluciones. Hay un artículo que me gusta mucho del 2011 de Lancet de la pandemia de obesidad, yo le he charlado con Jenicita, y es que ellos hacen un análisis de las soluciones convencionales que se han dado al problema de la obesidad, que están en el marco de lo simple y de lo que intuitivamente, digamos, los tomadores de decisiones piensan, pues si esto es más sencillo, pues implementemos eso. Pero si yo reconozco que la pandemia de obesidad es un sistema complejo y que ahí hay, yo no caigo en la tentación de simplificarlo para solucionarlo, y que las soluciones, pese a que son complejas, van a tener un mejor alcance. Entonces la invitación también de la ciencia postnormal es esa, es, digamos, un poco confiar, ser capaz de confiar en las soluciones que planteamos pese a las grandes incertidumbres. Bueno, y
se sigue de esto? El problema de la ciencia normal es que si con este abordaje del problema y de las soluciones hay una pregunta, un abordaje tanto de los problemas como de las soluciones en términos científicos y no políticos, ¿sí? Usualmente en ese proceso de simplificación de la explicación de estos problemas queda decantado solo lo científico y asuntos políticos quedan por fuera. De nuevo el ejemplo de la pandemia de obesidad. Las intervenciones simples pues consistirían en intervenciones clínicas y de educación en salud, y esas intervenciones son apolíticas. Ya cuando uno está en el ámbito pues de intervenciones que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de producción de alimentos, sistemas de alto consumo, entonces ahí ya está en un ámbito en donde es imposible que usted deje de lado valores. Y una consecuencia también de la ciencia normal es que si es simplemente de carácter científico, pues son los científicos los actores que se consideran como los más importantes cuando toman las decisiones, ¿sí? Si yo planteo esa dicotomía hechos-valores, son los hechos los que me interesan, he hecho ese reduccionismo, he dejado de lado la complejidad del sistema, son los científicos tomando decisiones, evaluando la calidad de la información, y los otros aspectos que tienen que ver con lo político estarían fuera. Muy bien. Entonces, la ciencia postnormal, Fontowitz y Raves plantean que es una ciencia que les interesa, que les permita abordar problemas complejos con incertidumbres altas y con necesidades de solución en contextos políticamente conflictivos. Yo me voy a centrar en dos aspectos nomás, que son justamente los que me interesan para mirar lo epistémico y lo pragmático, y es que ellos defienden la no dicotomía de hechos y valores y la inclusión de una comunidad de pares extendida. La comunidad de pares extendida para estos autores es una comunidad en donde no solamente está la comunidad científica, sino una comunidad, los actores que sean relevantes para el problema que se está abordando. Y obviamente no solamente entonces los científicos, e incluso no solamente los políticos, sino también las personas que están viviendo el problema complejo. El nombre de pares es adrede porque en esta visión no es que, digamos, estos actores adicionales a la comunidad científica vengan y asesoren o vengan y casi como que le pidan permiso al científico, sino que están en un nivel de pares con respecto al científico. Muy bien, perfecto. Voy a leer aquí literalmente una frase de Fontowitz. Dice, el modelo moderno, cuando él está hablando de moderno, está hablando de la ciencia moderna, la ciencia pues que surgió durante la revolución científica, y que es opuesta en la que él está criticando, la ciencia tradicional. El modelo moderno de resolución de problemas preveía la estricta separación entre hechos, el territorio de la ciencia, y valores, el territorio de la gobernanza, y un proceso en el que, obtenida la verdad, se procedía a la acción política para el bien común. Aquí el asunto de la verdad es fundamental, o sea, para la ciencia moderna, y estoy completamente de acuerdo con Fontowitz y Raves, el asunto de la verdad es crucial. O sea, la comprensión de un problema complejo parte de conocimiento, decir conocimiento verdadero es un pleonasmo, parte de la verdad. En ausencia de la verdad, pues sería difícil hacer alguna intervención, y la verdad como previa a la acción política, no durante el proceso pues, de consecución de la verdad.
Entonces, en la ciencia posnormal, obviamente la calidad del conocimiento está fundamentada en lo científico. Ellos no tienen una perspectiva pues, de que la ciencia no diga nada. El mismo nombre de ciencia posnormal da a entender pues, que obviamente la ciencia tiene un papel, pero esa ciencia no puede ser una ciencia que digamos tenga una justificación por sí misma, sino que está en función de la relevancia del conocimiento para un propósito. Miren que aquí ya estamos viendo un asunto de pragmatismo, porque cualquier tema a estudiar científicamente es relevante si sirve a un propósito. Y esos propósitos los da un grupo humano, grupos humanos, ¿sí? Aquí no está entonces, por ejemplo, que la única justificación de una investigación sea una brecha del conocimiento científico, ¿no? Toda investigación debe tener un propósito y debe tener unos actores que son los que legitiman ese propósito. Muy bien. Quiero generar contrastes, ¿sí? Y aquí en este caso con la comunidad extendida de pares. En el caso de la ciencia normal, entendiendo entonces quiénes son los pares, entonces en la práctica científica solamente está la comunidad científica en la ciencia normal, ese tipo de ciencia, ¿sí? Y si la ciencia es un asunto solo de hechos, pues solo los científicos deberían estar involucrados. Entonces la calidad del conocimiento científico es evaluada con criterios puramente científicos y los que evalúan este conocimiento son los científicos, ¿sí? Si ustedes ven, eventualmente puede ser una ciencia, la ciencia normal puede ser aplicable a aquellos ámbitos del mundo que no requieran discusiones con respecto a la pertinencia y validez del conocimiento por otras partes de la sociedad, pero si estamos ante problemas complejos, problemas sociales complejos, pues entonces esta perspectiva de la ciencia normal, si ustedes ven ahí, estarían restringiendo la comunidad extendida de pares. Ahora, en ciencia normal están los científicos con sus valores, o sea, la comunidad extendida de pares está relacionada con la dilución también de esa dicotomía de hechos y valores. Están estos científicos y se reconoce que tienen unos valores. Hay una comunidad científica súper variada, aquí desde las personas que están viviendo en el día a día el problema, los políticos, los concejales, qué sé yo, todos los involucrados en el tema también están ahí en esa comunidad de pares extendidas y también tienen sus valores. Y resulta que como es una comunidad extendida de pares, la calidad del conocimiento científico, y en este sentido la calidad no solamente en términos de verdad, sino de relevancia, entonces la hace esa comunidad extendida de pares, y como es en ese sentido, pues entonces se dan es evaluada en términos científicos y también políticos, no solamente científicos. Por eso, como les decía, los que evalúan son esa comunidad extendida de pares, y es esa comunidad extendida de pares los que definen los criterios de evaluación. Aquí hay un asunto de nuevo pragmático, no es, o sea, digamos, un hallazgo científico, obviamente tiene criterios científicos para ser evaluados, pero dependiendo del contexto pragmático, habrá unos criterios de evaluación diferentes que hacen que ese conocimiento pase por esos pares para tomar justamente las decisiones. Como es extendida, entonces se espera que recoja la visión de todos, y Funtowicz y Raves pues, están en el marco de estas perspectivas de democracia, digamos, de estas deliberaciones en el marco de la democracia, y entonces en ese sentido logra ser una perspectiva más justa.
Y una cosa interesante, como es una comunidad extendida de pares, y una cosa que me falta no es solamente que los científicos lleven la información, los científicos lleven información explicativa de carácter científico, sino que esa comunidad de pares extendidas, otros actores, pueden llevar información adicional que es de carácter o, digamos, científico, pero poco usado como evidencia para tomar las decisiones, o de carácter no científico porque proviene, pues, como de saberes diferentes. Y entonces, si yo logro tener una comunidad extendida de pares, pues ustedes verán que, claro, puedo incluir formas de conocimiento que están descartadas por la ciencia tradicional, porque la ciencia tradicional, la única tipo de ciencia que va a aceptar es la que hacen los científicos y valoran solo los científicos. Muy bien. Antes de hablar de FI, porque esto es lo, digamos, mi panorama de la propuesta de Fontowitz y Ravitz, quiero hacer una aclaración. Cuando estos autores proponen la ciencia postnormal, ellos dicen que se inspiran en Kuhn, no inspiran, que siguen a Kuhn en su visión de la crítica a la ciencia normal y a la necesidad de tener una ciencia alternativa. Están equivocados en su interpretación de Kuhn. Como sé que esto se graba y pues me interesa en una clase porque no sé por qué siempre se equivocan en la interpretación que se hace de Kuhn, pero quiero mencionarles rápidamente. Resulta que recuerden la palabra normal y posnormal. Para Kuhn, las teorías no se presentan completamente acabadas, ¿sí? Y en este caso, los paradigmas. Kuhn utiliza como sinónimo de paradigma teoría, ¿sí? Lo utiliza de manera indistinta. Sino que las teorías evolucionan en el tiempo. Las teorías nacen, se van proponiendo y se van aceptando, van creciendo, van teniendo mayor capacidad explicativa, predictiva, van teniendo mayor capacidad de explicar fenómenos adicionales y luego mueren, se dejan de usar. Y hay una cosa, entonces, ¿cómo se da el cambio científico? Resulta que durante la ciencia normal yo estoy utilizando el paradigma dominante, ¿sí? Que es este paradigma que ya está prácticamente crecido, ¿sí? Y entonces la ciencia normal para Kuhn es la ciencia que se hace bajo el paradigma dominante, ¿sí? Resulta que esa ciencia, ese paradigma va dejándose, va muriendo, va teniendo problemas y entonces se presenta lo que se llama la crisis, es decir, el paradigma anterior que bajo el cual se hacía ciencia normal va colapsando, se deja de usar porque hay una revolución. Esa revolución incluye que ese paradigma que se está abandonando empiece a competir por un paradigma alternativo que está surgiendo, y entonces, como ese paradigma está surgiendo, cuando ya le gana al paradigma anterior, no se queda constantemente en ciencia revolucionaria, sino que pasa a una nueva etapa de ciencia normal. ¿Qué significa eso? Para Kuhn no es que uno dejó un paradigma anterior, ¿sí? Y que entonces ya el paradigma siguiente es tan bueno que voy a seguir en esa ciencia tan innovadora y siempre voy a estar innovando. Esa no es la imagen de ciencia que tiene Kuhn. La imagen de ciencia que tiene Kuhn es que el paradigma que ya ganó la revolución vuelve y pasa a una etapa de ciencia normal. Los científicos empiezan entonces a trabajar bajo ese paradigma que ya se volvió el dominante. El problema de Fontowitz y Ravitz con este nombre de ciencia postnormal es que denominan la ciencia tradicional como la tal ciencia normal bajo un paradigma de Kuhn. Eso no es cierto. Y además
plantean una ciencia posnormal como si fuera una ciencia revolucionaria constante, que eso tampoco, además del término posnormal, no es cuñado. Es una aclaración que quería hacer. Muy bien. Vamos a pasar entonces al modelo retórico pragmático de la explicación de Fee. El nombre tiene una razón. Primero, el modelo es retórico porque la explicación es un acto de habla, ya les explico, y es pragmático porque se considera dentro de la explicación asuntos contextuales de la situación problemática y de los actores involucrados. Entonces voy a mostrar 4 cosas de manera general. Primero, porque la explicación es un acto de habla. Luego, el asunto de la búsqueda de explicación de una situación problemática. La explicación como proceso orientado a generar comprensión y los atributos de una explicación adecuada. Y luego pasaremos con la articulación que estoy haciendo con la propuesta de ciencia posnormal. Bueno, entonces, de manera muy general, uno puede decir que un acto de habla, voy a empezar por el ejemplo. Miren, resulta que hay 2 personas que se dan cuenta que sale humo de la habitación. La primera le pregunta a la otra por qué está saliendo humo. Entonces, ¿por qué está saliendo humo? Le está preguntando. Entonces esta última va a la habitación y encuentra que hay un cortocircuito que está causando las llamas y le informa al que preguntó lo que encontró. Entonces, ¿por qué está saliendo humo? Le pregunta. Y el que explica dice, porque hay un cortocircuito. Muy bien. Resulta que responder una pregunta es un acto que se denomina ilocucionario. ¿Cuál es la diferencia entre, hay 3 tipos de actos de habla? El locucionario, ilocucionario, hiperlocucionario. El ilocucionario es un acto de habla, digamos, el más sencillo, que es prácticamente el enunciado con su significado. Por ejemplo, decir, la pared es blanca. Esa es una locución, es una oración. La pared es blanca. Muy bien. Pero preguntar es un acto ilocucionario. Entonces los actos ilocucionarios, aparte de tener la locución, tienen una intención. Entonces, en el caso de preguntar, la intención de preguntar es que responda. Y la intención de responder es que le entiendan la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos con que el que responde está haciendo una ilocución, ¿sí? El acto de habla involucrado aquí, en esta respuesta, es ilocucionario, pues alguien está haciendo una declaración a otro sobre la situación con la intención de informar, de responder la pregunta. Pero si además la persona que dio respuesta a la pregunta tiene la intención de apagar el incendio, o sea, de actuar en el mundo y necesita al otro para lograrlo, tendrá la intención adicional de persuadir al otro de la verdad de la respuesta que está ofreciendo y generar las acciones necesarias. Por ejemplo, entonces uno quita la energía y otro apaga el fuego con un extintor. Entonces aquí retomo algo. Cuando yo estoy haciendo un acto locucionario, simplemente estoy diciendo una frase. Cuando yo estoy haciendo un acto ilocucionario, yo tengo una intención de hacer algo ante alguien, ¿sí? Y cuando yo estoy en un acto perlocucionario, yo no solamente tengo esa intención, digamos, de comunicarme con el otro, sino de que el otro haga algo en el mundo. Por ejemplo, esta frase, la comida está sin sal, es un acto ilocucionario, pero ese es un acto locucionario. Luego yo digo, ¿por qué la comida está sin sal? Es un acto ilocucionario. Y un acto perlocucionario sería, por favor, présteme la sal.
con ese acto yo estoy consiguiendo que el otro haga algo que yo quiero que haga, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver que para Fi la explicación es un acto perlocucionario, porque no solamente tiene que ver con dar una información explicativa, sino que tiene que ver con el deseo, la intención de persuadir al otro de que haga algo que yo quiero que haga basado en esa explicación que estoy dando. Muy bien. Vamos a ir mirando. Ahora, entonces, primero es un acto de habla. Quiero destacar aquí hay una cosa, porque se distinguiría de otras formas no pragmáticas de ver la explicación, porque en las formas, digamos, por ejemplo, en el positivismo lógico y los mecanicistas plantean que la explicación es la teoría la que explica, ¿sí? La teoría explica esto. Desde la perspectiva pragmática, la explicación es de alguien sobre algo a alguien, ¿sí? Entonces, por eso, como la explicación no es un asunto como neutro que provee la teoría explicó, sino que la explicación es, alguien hace una explicación a quien le está preguntando, eso inmediatamente lo ubica en un contexto pragmático. Para esto también, trato de ser rápida para que me hagan hartas preguntas y me ayuden también, críticas. Para Fi, una característica de este modelo retórico pragmático es que la situación problemática usualmente es identificada por el que vive dicha situación. Y el que vive dicha situación la caracteriza en términos del mundo. Obviamente dice, vea, ahí hay una situación, tales y tales y tales hechos están ocurriendo, pero su descripción de la situación problemática va a depender también de su sistema de creencias, de sus recursos y normas epistémicas, de su conocimiento de fondo. Es decir, lo que se sabe de la situación problemática está determinado por factores pragmáticos, es decir, las creencias de los actores y su contexto, y por el mundo mismo, ¿sí? Ahora, con esta descripción de la situación problemática, el que pide la explicación construye una pregunta relevante para el explicador. O sea, el explicador no elige la pregunta. En este caso, por ejemplo, un científico no elige la pregunta. El que elige la pregunta es el que vive la situación problemática y eso le da relevancia, pues ahora, seguramente científica, pero también una relevancia, pues en términos pragmáticos, a la pregunta de investigación. Y pues esa relevancia está relacionada con la tensión entre lo que se sabe y lo que no se sabe de la situación problemática. Además, para Fi, si solo uno pide explicaciones, si no sabe. Si uno ya sabe, lo que uno necesita es solucionar, pero no devolverse a preguntar, porque no existe esa tensión entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Muy bien. La otra característica de la explicación basada en esta perspectiva retórico-pragmática es que la explicación es un proceso orientado a persuadir al que pide la explicación. Y por tanto es una práctica retórica, un acto de habla perlocucionario, ¿sí? Y aquí, como lo dije antes, aquí voy a ampliar un poquito, es un acto intencional de comunicación, en el cual la explicación se concreta en una respuesta que se ajusta a la pregunta del que pide explicación. O sea, tiene que ser relevante a la pregunta. Y tiene dos componentes. Provee información que el preguntador no tiene sobre la situación problemática, ¿sí? La explicación es información que el preguntador no tiene. Y además,
una cosa no queda solamente en generar el reporte, sino que explicar es un proceso en el que yo intento persuadir al otro de que esa información es verdadera y que entonces genero comprensión. Es con este acto de persuasión para generar comprensión que yo puedo lograr cumplir el acto perlocucionario de que ese otro haga lo que yo pienso que se debe hacer, ¿sí? Si yo encuentro que la pandemia de obesidad se debe sobre todo a grandes drivers sistémicos que tienen que ver pues con el alto consumo y la alta producción y con todas las dinámicas pues de la industria de alimentos, y me piden, listo, me piden esa información, yo la proveo, y el que la obtiene todavía no lo he podido persuadir de que por ahí es que hay que hacer la intervención y no, por ejemplo, a través de talleres educativos. Si yo no logro persuadir al otro, no he hecho una explicación completa, no he hecho una explicación exitosa, porque no he generado como ese cambio de clic, una comprensión que diga, ah, sí, tiene razón, nos tenemos que ir por los drivers sistémicos y entonces por ahí es que nos vamos. La explicación puede ser científicamente muy buena, pero si no se genera esa persuasión, pues entonces sería una explicación no exitosa. Bueno, aquí qué pena tanto texto. Aquí estamos hablando justamente, paso al éxito de la explicación. La información para responder a las preguntas debe cumplir con criterios de adecuación relacionados con la información en sí misma. O sea, ojalá que la información sea verdadera y con esos aspectos pragmáticos. El explicador y el que pide la explicación deben llegar a algún entendimiento que permita superar las diferencias en normas epistémicas, conocimientos de fondo y contexto. Usualmente el explicador, si por ejemplo es un científico, tiene un sistema de creencias diferente al que pide la explicación, y entonces ese proceso perlocucionario requiere reconocer y ubicarse en la situación cognitiva del que pide la explicación, entender la pregunta planteada por este y reconocer la respuesta que espera, ¿sí? Y después, obviamente, uno esperaría que la respuesta sea verdadera, o al menos que el explicador asuma que la respuesta es verdadera, porque acuerden que muchas veces no sabemos si nuestras respuestas son verdaderas, pero al menos asumimos, ¿sí? Una explicación no exitosa es aquella que, aunque fuese verdadera, no genera comprensión. O sea, aunque la verdad para Fi es importante, para Fi, miren, aquí se dan dos cosas. Yo con información falsa puedo generar comprensión, o sea, puedo persuadir y tener una explicación exitosa, o yo puedo con información verdadera, al no lograr persuadir, entonces, así sea la información verdadera, no llegar a una explicación exitosa. Si un explicador responde la pregunta del que pide la explicación con la intención única de informar, está ejecutando un acto de habla ilocucionario. Le interesa solamente la intención de dar la explicación, y la explicación no sería exitosa. O sea, lo más importante para Fi por parte de un explicador es que esté comprometido en hacer estas negociaciones de sistemas de creencias diferentes, de situaciones cognitivas diferentes, para lograr generar comprensión y persuadir al otro de que la información que está dando efectivamente sí sirve para solucionar el problema. Entonces, en síntesis, una explicación adecuada en términos retóricos pragmáticos tendría relevancia con respecto a la pregunta de búsqueda de explicación, sensibilidad al sistema de creencias y al contexto del preguntador, intención del explicador de cambiar el estado cognitivo del que pide la explicación,
desarrollo de un proceso de persuasión perlocucionario para llevar a la comprensión y que la explicación sea verdadera o al menos que el investigador crea que lo es. Aquí sí distingue entre ciencia privada y ciencia pública. En ciencia privada, el explicador, el que pide la explicación y el explicador es la misma persona, ¿cierto? Vamos, un científico haciendo una investigación y él mismo plantea su brecha de conocimiento, que es científica, hace la investigación, hace la pregunta relevante, como se la hace a sí mismo, él no tiene que hacer todo este proceso de negociación de sistemas de creencias y la persuasión es prácticamente automática, ¿sí? Pero resulta que la ciencia pública, y la mayoría de la ciencia es pública, tiene que tener estas características, porque entonces estamos ante diferentes sistemas de creencias. Yo me voy a pasar acá para tratar de mirar entonces este análisis que hago de la ciencia postnormal, sintetizando aquí estos rasgos para después decir desde la perspectiva pragmática. Entonces, ellos dicen, la calidad del conocimiento está fundamentada en lo científico, pero también está en función de la relevancia del conocimiento para un propósito y se legitima para un grupo humano, por parte de un grupo humano. Yo creo que aquí, si ustedes ven, aquí claramente hay un asunto pragmático fundamental, ¿sí? En estos autores, sin mencionar obviamente el pragmatismo de manera, de vez en cuando lo menciona, pero no lo desarrollan explícitamente, están considerando una ciencia que, aunque obviamente tiene el componente científico, tiene un componente pragmático inmenso. Está el contexto del que pide la explicación, la comunidad de pares extendidas. Dentro de la comunidad de pares extendidas está el que pide la explicación, está el sistema de creencias del que pide la explicación, contexto del que explica, sistema de creencias del que explica. Si ustedes ven aquí, es contexto y sistema de creencias del que explica y del que pide la explicación, para qué se pregunta y para qué se responde, que tiene que ver con lo que mencionan ellos, la calidad y relevancia del conocimiento, es decir, o sea, la ciencia es para un propósito. Y el propósito de la ciencia postnormal no es el más importante, no es el conocimiento científico. Hay un propósito que tiene que ver con el mundo, y esto tiene que ver con esta perspectiva perlocucionaria. Y si uno interpretara lo que ellos mencionan, es que la ciencia privada sería aquella ciencia normal, y la ciencia pública es la ciencia postnormal. Es decir, si yo quiero hacer ciencia pública, yo necesito apelar al pragmatismo, porque así piense que estoy haciendo ciencia pública, en el fondo estoy haciendo ciencia privada, ¿sí? Muy bien. Ahora, con respecto a la comunidad de pares extendida, retomemos, ¿cierto?, que están los valores, está evaluado con criterios científicos, pero también políticos, porque hay en juego valores no solo de los científicos, sino del resto de los que están ahí en esa práctica científica, y que además, si recuerdan, posibilita sacar a la luz formas de hacer investigación y de generar conocimiento que descarta la ciencia tradicional. Mi interpretación es que, o sea, desde la perspectiva pragmática es imposible pensar la ciencia y tener elementos pragmáticos. Es imposible. Incluso ciencia privada tiene componentes pragmáticos, ¿sí? Porque está el contexto del científico que pide la financiación para que haga la investigación, súper de ciencia pura, ciencia privada, pero tiene elementos pragmáticos. La situación retórica pide usualmente tener en cuenta valores además de hechos. La situación problemática, recuerden, no se construye a través de la descripción de esa situación a través de hechos, sino
que el sistema cognitivo, los sistemas de creencias y el contexto mismo de la situación problemática están ahí, involucrados en la caracterización de la situación problemática y de la situación retórica. Aquí menciono la situación retórica, es la situación en la que está el explicador y el que explica. Están en una situación retórica que es todos los elementos que les he dicho, y esa situación retórica siempre va a tener asuntos de valores aparte de científicos. Ahora, en la situación retórica, en la perlocución, al que explica le interesa dar información y lo más importante, persuadir, ¿sí? No solo dar información, sino también persuadir. Y la comunidad extendida de pares está ubicada en una situación retórica en la que la negociación de sistemas de creencias es fundamental para la comprensión y la solución, ¿sí? Cuando Funtowicz y Ravets incluyen esta comunidad de pares extendida, inmediatamente están ubicando todos esos debates en una situación retórica que, si tenemos en cuenta pues a FI, tendría que llevar a la perlocución y a la solución de problemas. Y como buen pragmatista, la situación retórica incluye lo que sirva para solucionar problemas. O sea, aquí el pragmatismo, incluso siguiendo por ejemplo a Peirce, que es un pragmatista gringo de finales del siglo XIX, él decía, la verdad es lo que es útil, ¿sí? Entonces aquí, lo que sirva para solucionar el problema. Y eso queda dentro de la situación retórica. Y no veo algo que quería mostrarles, pero bueno, no sé, no lo encuentro acá, pero la perspectiva de FI es pluralista, porque como es lo que sirve, entonces se diluye lo cual y con lo cuanti, hechos y valores, científico no científico. Obviamente FI no es posmoderno y no va a decir pues que la mejor información es la que proviene de otras cosas distintas a la ciencia. Sí considera pues que la mejor información proviene de la ciencia, pero esa información no es suficiente. Básicamente sería eso, y bueno, no sé si tienen preguntas, inquietudes. Calcali. Bueno, la primera compañera y luego Janet. Buenas. Ah, buenas. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo tenía una pregunta. Digamos que es claro y conocido la manera de validar el conocimiento científico, ¿cierto? Tanto por métodos cuantitativos o aún cualitativos. ¿Cómo se valida para que siga siendo ciencia, aunque posnormal, pero que siga siendo ciencia, el componente o la participación de los otros pares, que no son estrictamente científicos, pero que son como la razón de ser de que esto sea posnormal y que al final lo que cuenta es si se cumple o no el propósito. Sí, se cumple, exacto. El asunto aquí es que es reconocer que hay conocimiento no científico. O sea, digamos, mi postura es que no es como poner criterios de cientificidad al conocimiento proveniente de, digamos, de actores que no tienen formación científica, pero que están viviendo en el día a día, por ejemplo, una situación problemática, la caracterizan con sus recursos epistémicos, con sus normas epistémicas, con sus sistemas de creencias, y esa caracterización cuenta como conocimiento, no es conocimiento no científico. Pero aquí sí es fundamental, aquí, digamos,
Funtowicz y Ravetz en ciencia postnormal no lo explicitan tan bien, pero para mí es fundamental algo, y es que cualquier información explicativa porta comprensión, la comprensión que lo lleva a uno a la acción. Entonces, claro que en Occidente la información que proviene de la ciencia uno considera que tiene más contenido de verdad y que va a generar más comprensión, ¿cierto? Pero el conocimiento científico queda validado por las normas epistémicas del que está ahí. Por ejemplo, qué sé yo, si un taxista dice el flujo no es, no, ¿quiénes son los que son científicos del tráfico? Digamos, los investigadores o los expertos en tráfico. Un ingeniero, ¿cierto? topográfico. Entonces resulta que desde la ciencia dicen, por ejemplo, semáforo va a durar tanto, el otro va a durar tanto, el otro va a durar tanto, son decisiones tomadas en términos científicos, por ejemplo. Y llega un taxista, está todos los días en la calle, él no tiene formación científica, él no tiene, por ejemplo, estas visiones causales, multicausales, usualmente no las tiene, usualmente no tiene visiones probabilistas. Lo digo porque yo me senté a charlar con taxistas tratando de mirar los recursos epistémicos, pero generan un conocimiento impresionante de la situación porque están ahí, ¿sí? Un error sería volverlos científicos. Ellos dan información valiosísima, pero no es científica. No sé si profe, si le respondo bien a la inquietud que tiene. Pero, digamos, ¿habría algún avance en materia, sea por sectores o por disciplinas o por temáticas, donde haya manera de que esa participación del taxista no científica se cobre la validez, la legitimidad de verdad que tiene, o no hay nada de eso? Y digamos, porque en ese caso, pues yo creo que el riesgo es terminar en considerar legítimo muchas cosas que pueden ser intuitivas. Claro, el asunto aquí es que en tanto FI como la ciencia postnormal, la situación retórica de la comunidad de pares extendidos, pares extendida, involucra ese conocimiento, no está solo, o sea, ese conocimiento se vuelca en esa comunidad y se discute y se delibera, ¿cierto? Y entonces se delibera también con conocimiento científico y en ese proceso de negociación, porque es un proceso de negociación del sistema de creencias, pero también de volcar la información que está ahí explicativa, entonces es la misma comunidad de pares extendida la de que da los criterios de validez, ¿sí? O sea, digamos que la que legitima y la que plantea usualmente que evita el relativismo, ¿sí? Evitaría ese relativismo porque queda ahí involucrado. Janet, o sea, el contexto es muy importante, según eso, ¿no? Claro, la perspectiva de Fi y la perspectiva de la ciencia postnormal no es postmoderna en el sentido de que no es que esté en contra de la racionalidad, ¿sí? O sea, el ser humano es un ser racional, ¿sí? Y tiene unos recursos epistémicos independientemente de su formación académica para hacerlo evaluar una situación problemática de la manera adecuada. Vale. Janet. Sí, Olga, muchas gracias. Yo quería solamente yo creo que ya resolviste el asunto de relativismo o del todo vale, que era como mi preocupación, pero no todo vale pues en la ciencia pues normal. Y lo otro, que pudiera poner en contexto un poco a los dos autores, quiénes son, sí, cuándo surge esta propuesta, sí, qué han dicho la comunidad científica o académica de los científicos normales sobre esto. Poner en contexto también eso.
Muy bien. Funtowicz y Ravetz escriben sobre todo, pues el artículo de ellos, el seminal en 1992, escriben sobre todo en el marco de las dificultades de la ciencia tradicional ante los riesgos ambientales, ¿sí? Porque los riesgos ambientales tienen, los problemas ambientales tienen las dificultades que ellos mencionan, sobre todo de la gran incertidumbre, ¿sí? Y pues la propia complejidad. Entonces, estos autores, pues yo vine a conocer estos autores con mi hermano, que los trabaja pues en el marco de sus iniciativas académicas, y él llegó a estos autores y bueno, yo llegué a ellos de una manera pues derivada, sobre todo en ciencias ambientales, ¿sí? Se puede anexar, mira, adicional pues aquí tengo la bibliografía, pero adicional a la bibliografía podemos adicionar, pues aquí está el artículo fundacional de 1992 de Funtowicz y Ravetz. Jan Phil es un filósofo danés, como he dicho, que hace parte de, pues diciendo rápidamente el contexto, es que está el positivismo lógico, como siempre, y luego con una visión de la ciencia como una caricatura que ellos hicieron de la ciencia, los positivistas lógicos, y llega pues todo el debate y el empirismo del positivismo lógico colapsó ya por la década del 60, pero en el 80 resurgieron algunos autores empiristas tratando de volver a traer muchas de las tesis del positivismo lógico, pero actualizándolas, y estos eran pragmatistas, Van Fraassen específicamente. Y entonces, de todas maneras, hubo una preocupación porque pues la visión de la ciencia de los empiristas lógicos es dañina, y la visión de este autor pragmatista también pues generaba muchas dificultades. Entonces Jan Phil entra como un pragmatista que no es empirista, o sea, no tiene los errores del empirismo lógico y de este empirista Van Fraassen, y que recoge la capacidad de la ciencia de proveer información objetiva, pero le adiciona un pragmatismo que está basado sobre todo en un asunto lingüístico, por eso el modelo retórico pragmático. Básicamente, no sé si responde la pregunta, como ese contexto. Sí, Y listo. por eso, Sí, me parece solamente, y cómo se ha leído en el contexto, digamos, los otros filósofos ya. escribieron. Sí, ha sido muy, pues obviamente ha habido debate, pero ha iluminado de manera como muy elegante y muy profunda, sobre todo lo que son las nociones de representación, interpretación, explicación y comprensión, ¿sí? Y o sea que en ese sentido lo han leído como un pensador innovador, ¿sí? Y otra cosa que tiene Jan Phil es que Jan Phil, bueno, es danés, y eso le da la capacidad, él interactúa con autores continentales, incluso tiene un libro acerca del postmodernismo para tratar de generar puentes con la visión postmoderna y generar puentes con visiones continentales y con las visiones anglosajonas, y entonces es una ventaja también grandísima que él tiene. Carlos. Profe, bueno, ya usted dejó claro que el concepto de postnormal no se relaciona con el concepto de ciencia normal de
Kuhn. Pero entonces me surge la duda, este concepto de ciencia normal, como lo estoy viendo aquí, lo podemos equivaler a un poco pues a toda la corriente en sus diferentes versiones positivistas y más relacionadas con las ciencias naturales, pero entonces a mí me queda la duda si esta ciencia postnormal, ¿cuál es la diferencia que tiene con toda la corriente de cierta manera antipositivista que fue surgiendo y que podríamos ver reflejada en los enfoques tanto constructivistas como críticos? Entonces no sé, ahí me quedaría esa duda. Sí. Lo primero, lo que lo que ellos dos denominan ciencia normal, para mí es ciencia tradicional, ciencia moderna, ¿cierto? Con los valores de la ilustración, que tienen que ver con, pues, con la racionalidad, con la independencia del científico. Y entonces, claro, ahí está la dicotomía de hechos-valores, ahí está, digamos, la legitimidad de la ciencia por ser ciencia, no por, digamos, tener una legitimidad ante algún problema particular de la sociedad. Entonces, muy bien, ciencia tradicional, la ciencia después de la revolución científica. Muy bien. Ahora bien, efectivamente hay unos rasgos de esa ciencia moderna que defendieron también los positivistas lógicos, y es, claro, la objetividad, ¿cierto? La visión de la objetividad de los positivistas lógicos era bien importante, porque si ustedes recuerdan, los que han tenido clase conmigo, si se acuerdan, el método científico para ellos era hacer la confirmación de las hipótesis. Y clave para la confirmación de las hipótesis es la observación objetiva de la predicción. En ausencia de objetividad se cae todo el método de la ciencia para los positivistas lógicos. Entonces sí es cierto que quitar todo lo que tenga que ver con valores en la ciencia, en su visión de explicación, de confirmación, lo que hemos visto, vamos a ver las teorías científicas y todo, sí tiene una concordancia. Y la ciencia postnormal, lo que pasa es que aquí lo que hay es lo siguiente. Supongamos, y aplica tanto para Fontowicz y Ravetz como para Phil, si en la comunidad de pares extendida el sistema de creencia es súper objetivista, eso es lo que está ahí, ¿cierto? O sea, si los que no están, si todos los que están son no constructivistas, ¿sí me entienden? O sea, es dependiendo de la situación retórica. El hecho de que se abra uno a que hay una situación retórica y que es de carácter pragmático, está ubicada pragmáticamente, no quiere decir que adentro que vaya a haber. Para Fontowicz y Ravetz, ineludiblemente va a haber no solo hechos, sino valores. Pero leyendo a Fontowicz y Ravetz no los veo constructivistas. O sea, ellos, pues no está aquí mostrado, pero dentro de lo que he leído, porque de todas maneras ellos hablan de un concepto que se llama la calidad de los inputs científicos. Y entonces para ellos los científicos tienen que asegurar la calidad de la información que proveen a esa comunidad de pares extendida, y luego el resto de la evaluación la hacen se hace pues esa comunidad de pares extendida. Muy bien, Joseph. Muchas gracias. Pues, profe, súper corto para primero agradecer esta provocación intelectual tan oportuna para el seminario de profes y para el doctorado también. Porque en últimas yo creo que en la forma como ustedes organizan la presentación, así como se muestran las fortalezas, se muestran también como las diferencias o distancias entre los autores que se traen acá respecto a la ciencia, entre comillas, tradicional.
es una constante, cuando la escuchaba, una constante revisión de la posición de uno como miembro de esa comunidad, si es extendido o no, qué tan extendida es esa comunidad, si yo de verdad no a esas personas no científicas o no disciplinares, porque esa es la otra cosa, el otro problema que tenemos a veces es que circunscribimos nuestra comunidad ni siquiera a la comunidad científica, sino a la disciplina específica en la que yo me siento cómodo, sí, qué tan extendida es. Entonces, primero agradecer eso. Y yo quería hacer una recomendación que no está pagada por los productores, pero que tiene que ver con una serie que justamente caricaturiza, está inspirada en un juego de hace mucho tiempo. A mí no me tocó el videojuego, pero está ahorita en Prime y caricaturiza a un mundo posguerra, posapocalíptico, cuando se decidió que la sociedad iba a ser refundada por científicos. Por científicos. Ya. Claro, entonces, claro, y uno primero comienza, es tal cual los experimentos, apenas está la primera temporada, se llama Fallout, y me parece que, termina, yo apenas he visto como 3 o 4 capítulos, y terminó, la suspendí cuando terminó diciendo, el mundo está así porque le dimos el poder a los científicos a decidir. Entonces yo creo que es una caricatura, es un juego de hace por ahí unos más de 20 años, pero creo que es muy relacionado con la propuesta que nos trae hoy, porque justamente ponen distintos mundos, allí distintas partes del mundo posapocalíptico a conversar sobre cómo nos fue después de una catástrofe nuclear. Y a los científicos no nos va bien. Entonces yo creo que es muy importante eso de pensarnos como que no somos los dueños de la verdad y que no somos los únicos que podemos decir que es verdad y que no, y que también es bastante ingenua la posición de que incluso en el mundo más occidental y de científicos relacionados con los poderes económicos, son muy ingenuos en pensar de que es su verdad la que se tiene en cuenta cuando es al revés. Sí, claro, porque es que mira que aquí Funtones y Rabbit mencionan por ahí, por el lado, una reflexión que a mí me ha parecido muy interesante y es los alcances de la ciencia, ¿sí? O sea, hasta dónde llega la ciencia en su capacidad para aconsejar pues, las decisiones en el mundo. Y esto tiene pues nace justamente con la revolución científica, al ver que en 100, 150 años se resuelven tantos problemas y seguimos 400 años después de la revolución científica, la capacidad predictiva de la ciencia y la capacidad de generar tecnología, pero también, claro, la inmensa desconfianza en la ciencia, ¿sí? Ese es un tema que habría que estudiar y que justamente es ponerle los límites a la ciencia, a la ciencia, ¿cierto? ¿Quién toma las decisiones exactamente? Y hasta qué tanto los científicos tienen ahí un papel. Con la comunidad de pares extendida, Funtovis y Rabbit justamente tratan de recuperar 2 cosas, o sea, primero, limitar la ciencia, o sea, incluir actores adicionales para tomar decisiones. Y la otra es que se vuelva a ganar confianza a la ciencia, ¿cierto? Porque la desconfianza a la ciencia también a veces tiene efectos negativos, ¿sí? Y la otra es, no la vi en Funtovis y Rabbits, pero la otra es este asunto de la ciencia como... no sé cómo decirla, no creo que la palabra mercantilizada sea la mejor, o que está insertada en dinámicas capitalistas, de buscar financiación, de que los problemas relevantes no son los que estén ahí, sino los que ofrece el financiador. El financiador que estudia tuberculosis y pobreza, entonces tuberculosis y pobreza, malaria y pobreza, entonces el mismo grupo de investigación, malaria y pobreza, ese tipo de cosas.
y la productividad académica. Entonces, ese sería una indagación bien interesante sobre la ciencia, hasta dónde nos ha llevado, hasta dónde nos ha llevado. Una cosa es que la ciencia puede ser lógica, pero no ser racional. Bueno, entonces, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Olga. Gracias, profesora. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.